Y pues la Navidad, hermanos, es una noche muy esperada por la humanidad. Es un símbolo de unión, de celebración, de amor. Y pues en la Navidad todo resplandece, ¿verdad? Algunas personas empiezan a estar más contentas, inclusive hay personas que ya no pueden esperar y desde octubre sacan su arbolito y sacan sus decoraciones, ¿verdad? Y qué bueno que lo podamos celebrar. La Biblia, de verdad, hermanos, no dice no la celebren y tampoco la Biblia podemos encontrar donde nos imponga un mandamiento que digan celebren la verdad, ¿no? Es una tradición lo que podemos encontrar y pues todas las personas están como que esperando algo, deseando algo, ¿verdad? Los niños empiezan a esperar los juguetes, los regalos, ¿verdad? Los adolescentes empiezan a esperar las vacaciones porque ya no hay que ir a la escuela, ¿verdad? Algunos adultos empiezan a esperar el aguinaldo, ¿verdad? Algunas empresas empiezan a esperar estas fechas, ¿verdad? Porque sus ventas incrementan y bueno, pues las personas compran y consumen y celebran y cenan y platican y hacen sus intercambios de regalo y las posadas. En fin, es una época donde todo se activa de una manera distinta, ¿verdad? Pero también un dato interesante que pudiera ser una sorpresa es que realmente la Navidad no se celebra en todo el mundo, ¿verdad? Hay países como China, Japón, Pakistán, la India, muchos países en África, casi todos los países árabes, ¿verdad? Incluso, hermanos, hasta en Israel. En Israel no celebran la Navidad, ellos celebran la fiesta del Hanukkah, si ustedes han escuchado, la fiesta de las luces, donde celebran, eh, retomaron el segundo templo. Bueno, eso es otra historia, ¿no? Pero no en todo el mundo se celebra la Navidad, ¿no? Hay como un ingrediente muy en particular para que las comunidades o las poblaciones se centren en la Navidad y ese común denominador que he entendido a lo que he estado estudiando, que todos van entendiendo la Navidad, es Mariah Carey. All I want for Christmas, if you... Ah, yo ya vi que ustedes estaban haciendo así, así se la sabe. De verdad vemos países como Dubái, por ejemplo, es un país musulmán, no hay Jesucristo ahí, pero ya es Navidad. ¿Por qué? Porque la Navidad se ha convertido en un marketing, hermanos. Y cada vez las personas han olvidado el sentido de la Navidad, han olvidado el propósito de la Navidad. Y lo que vengo a hacer esta mañana, después de toda esta introducción tan grande al tema, es hablar un poquito sobre cuál es la posición que nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo, debemos de tomar en cuanto a la Navidad, en esta temporalidad, porque tampoco podemos encontrar en la Biblia que Jesucristo nació 25 de diciembre. De hecho, no hay una fecha, ¿no? Se cree o se pretende que en estas épocas lo que se celebraba era la Saturnalia, ¿verdad? Con los romanos, una fiesta pagana, pero no hay una fecha exacta. Hay muchos estudios donde podemos ver una temporalidad y podemos asumir por el clima, por lo que hacía. Pero bueno, la tradición está marcada que en estas fechas y que 24 es Nochebuena y 25 es Navidad. Y no importa, hermanos, porque en lo particular nosotros debemos de celebrar a Cristo diario, todos los días. Pero si nos sumamos a las festividades de Navidad, que no tienen nada de malo, podemos hacer todo lo que nosotros queramos con respecto a la Navidad. Siempre nuestra Navidad debe de ser cristocéntrica. Cristo debe estar en medio de todo lo que nosotros hacemos, sobre todo en medio de nosotros. Y pues bueno, esta mañana y en este momento espero y deseo, y es mi intención, poder exhortarles, ¿verdad? Poder exhortarles y animarles a ver y vivir la Navidad de una manera distinta. Pero antes de eso vamos a orar para que el Espíritu Santo nos guíe. Amado Dios Todopoderoso que estás en los cielos, gracias bendito Padre por tu amor, gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, que nos has dado para tener salvación.
Gracias, Padre, por esta mañana, por todos mis hermanos presentes, por todos mis hermanos que están ausentes también, para que tú seas con ellos, Señor, y los socorras en aquella circunstancia que tienen, Señor. Te pido, Padre, que me guíes con el poder de tu Espíritu, como solamente tú lo puedes hacer, para que todo lo que yo diga y plasme, Señor, en este mensaje provenga únicamente de ti y nos edifiques, Padre, y nos muestres todo aquello que tú quieres que aprendamos hoy, Señor, como tu iglesia, para aplicarlo en el mundo, Señor. Gracias te doy y te damos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, y vamos a abrir nuestras Biblias. La lectura que nos compartió el hermanito Salvador esta mañana nos habla en Mateo 2. Vamos a leer aquí una historia. Hoy vamos a leer como varias porciones de la Biblia que todo nos lleva en relación a la Navidad. Y a mí en lo particular me gusta mucho este y no es un mensaje nuevo, pero quería yo compartirles porque pues hay un momento de la historia de la Navidad que a mí me gusta mucho, que es esta parte de los magos, ¿verdad? De unos magos que visitan, unos magos que estaban en busca de Jesús por medio de una estrella, ¿verdad? Esta estrella, la famosa estrella de Belén, muchos que ponen su arbolito en la parte de la corona del árbol, pues le ponemos una estrella, ¿verdad? Y esa estrella, pues tenía una función muy en particular que vamos a descubrir. Si ya están allá, hermanos, Mateo 2, y vamos a leer lo que nos enseña, lo que nos describe la palabra de Dios. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino, ¿verdad? En toda la Biblia, hermanos, solamente podemos encontrar acerca de estos magos aquí en Mateo 2. La Biblia, Dios no nos puso más detalles de ellos, pero tenemos que vivir siempre confiados que todo lo que Dios nos comparte en su palabra es único y es suficiente, y es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y aprendemos de eso. ¿Y qué podemos nosotros aprender de lo que acabamos de leer con respecto a estos magos, verdad? Algo que nosotros podemos aprender es que vinieron del oriente hasta Jerusalén, ¿verdad? Hicieron un camino, un peregrinaje, un viaje. El oriente, hermanos, para fines prácticos, es lo que la región de donde ellos eran, es para lo que nosotros ahorita conocemos, donde está Irán, más o menos, esa región, Irán, Irak, toda esa parte de los países árabes.
Ese era el oriente para ellos, de ahí provenían los magos, ¿verdad? También, ¿qué más información nos da? Nos dice que le estaban buscando, ¿verdad? Y no solamente lo estaban buscando por ociosos, por curiosos, querían buscarlo ¿para qué, hermanos? Para adorarle. Entonces, es curioso, ¿verdad? Porque ya tenían como previo conocimiento de lo que estaban ellos haciendo, lo que estaban buscando. También más información que nos da es que le ofrecieron presentes, ¿verdad? Les ofrecieron regalos de sus tesoros. Esto quiere decir que de sus pertenencias ellos le ofrecieron y nos ponen oro, incienso y mirra, ¿verdad? Hay muchos estudios al respecto de qué significaba, pues el oro es un metal precioso en la cual ellos estaban reconociendo que estaban delante del rey, ¿verdad? El incienso, que es algo que se relaciona con la divinidad, se ofrecía a Dios, se quemaba incienso a Dios, la parte espiritual, la parte divina. Y la mirra, pues era un perfume, un bálsamo donde se embalsamaban a los cuerpos que habían fallecido, ¿verdad? Y era algo que representa a la humanidad, a la mortalidad, ¿no? Entonces, hay muchos estudios al respecto, hermanos, pero podemos decir que estos magos reconocieron que era el Rey de Reyes, Dios y hombre al mismo tiempo, el Rey de Reyes, Dios presente de ellos como hombre que va a morir, ¿verdad? Entonces, hay muchos estudios al respecto, pero yo les comparto eso, ustedes pueden estudiar más adelante. ¿Qué más podemos encontrar, hermanos? Muy práctico, que no eran ni Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar, ni que uno vino en un camello y el otro en un caballo y el otro en un elefante, ¿verdad? No nos dice nada de eso la Biblia, ¿no? Pero sin embargo, y Melchor, Gaspar y Baltasar, tampoco nos dice que eran reyes, ¿verdad? Nos dice claramente que eran ¿qué? Magos. Y la palabra mago en la Biblia podemos buscarla y se refiere a hombres sabios, ¿verdad? A hombres estudiosos. Y realmente estos magos eran astrólogos. Hay que entender la palabra, que la astrología es el estudio de los astros, ¿verdad? De los cuerpos celestes, y la astronomía, pues es una vertiente que Galileo en el siglo XVII cambió y entonces empezó a definir que la astronomía es el estudio científico de los astros, ¿verdad? Pero todo proviene de los griegos en esta práctica de la astrología. Ellos estudiaban la influencia de los astros con la humanidad, la periodicidad del mundo, las temporalidades, las épocas del año a través de los astros, así se movían. Entonces, pues bueno, ¿qué más podemos encontrar en esta porción de la lectura? Que estos magos buscaban a Jesús, ¿verdad? Y lo externan. Vamos a ver cómo lo manifiestan en el 2:2 y ellos lo dicen, ¿verdad? La palabra de Dios nos está diciendo, ellos preguntan, ¿dónde está quién? El rey de los judíos que ha nacido. Ellos estaban seguros de esto, ¿verdad? No iban así como que, disculpen, de casualidad, dicen por allí, más o menos, que por acá. No, ellos preguntaron, ¿verdad? Con diligencia, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Verdad? ¿Y qué sucede? ¿Y qué le responden estas personas? El rey Herodes, ¿verdad? Hemos escuchado de Herodes, que después de eso, ustedes pueden leer en casa, pues él organiza la matanza de los niños, porque él sabía, Herodes, lo que venía, ¿no? Herodes era el rey impuesto por los romanos en aquel entonces. Y también podemos aprender que ellos dijeron por su estrella, ¿verdad? Están afirmando, por su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. O sea, no iban a cualquier cosa, iban a buscarle, iban a adorarle. Y luego, ¿qué pasa? Que Herodes le dice a quiénes, a las personas de su corte cercana que sabía él que ellos sabían, ¿verdad? A los sacerdotes, a los escribas,
Y ellos dicen en el 6, dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y como dicen ellos en el 5, como dicen los escribas y los profetas, los sacerdotes, perdón, ellos dijeron en Belén de Judea, porque es así está, ¿verdad? Están afirmando, así está escrito por el profeta. ¿Qué profeta? Pues es el profeta Miqueas. Vamos a Miqueas 5, ¿ok? Lo dicen otras palabras, pero está haciendo referencia al profeta Miqueas. Miqueas 5. Aquí estamos, sigue. Muy bien. Miqueas 5, versículo 2, dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. ¿Ok? Lo que estaban leyendo los escribas, cuando ya lo vimos en Mateo, es esa porción, es esa profecía, es una profecía que Miqueas estaba dando a todo lo que es el pueblo de Israel cuando estaban en la cautividad, etcétera, etcétera, ¿no? Y quiere decir, hermanos, que no ignoraban la venida y el nacimiento del Señor Jesucristo. Era un evento ya profetizado, era un evento que había señales, evidencias, profecías, estaba ya escrito, porque esto lo estamos leyendo en donde, en el Antiguo Testamento. Entonces, todo el pueblo de Israel conocía estas escrituras, conocía estas profecías, y unos magos del oriente también tenían acceso a esas escrituras, ¿verdad? Porque estaban buscando de manera diligente al rey de los judíos. Y una pregunta interesante también para hacernos es que ¿cómo es que sabían los magos de esto? ¿Verdad? ¿Cómo tenían acceso a esta información? Y pudimos encontrar o podemos encontrar un caminito, un indicio de cómo tenían ellos acceso a este conocimiento. Me queda claro que ellos vieron la estrella, ¿verdad? Porque ya lo acabamos de leer en Mateo y ellos estaban buscando la estrella. Pero ¿cómo sabían ellos que era la estrella? ¿Cómo sabían que esa estrella en particular de Belén marcaba el nacimiento de Jesucristo? Y hoy por hoy podemos ver, hay muchos documentales, hermanos, que han hecho estudios los astrónomos para tratar de buscar la estrella nuevamente y hasta ahorita no lo han podido hacer, ¿verdad? Pero la Biblia nos habla y nos dice que ahí estaba la estrella y era la estrella que iba delante de ellos y era la estrella que les marcó dónde estaba el niño, dónde estaba Jesucristo nacido, ¿verdad? Y probablemente podemos asociar y tenemos que irnos al libro de Daniel, ¿verdad? Hemos escuchado mucho de Daniel, es un libro profético, pero eso ya el pastor se va a encargar de predicar y enseñarles sobre Daniel, porque es muy, muy extenso, muy largo. Pero en Daniel encontramos muchísimas profecías y vamos a ir a Daniel 4 y vamos a encontrar allí estos indicios, ¿verdad? De cómo nosotros podemos ver que estos magos tenían conocimiento de esta estrella, ¿no? Entonces, Daniel pues es muy conocido, ¿verdad? Conocemos que él hacía esta interacción, ¿verdad? Intervino con el rey
Nabucodonosor, ¿verdad? Cuando metieron a estos tres al horno. Y también, ¿qué más sabemos de Daniel? Que pudo él ver las palabras, ¿verdad? La mano que escribía en el muro, y que pudo también descifrar y decirle, revelarle lo que significaban los sueños al rey Nabucodonosor. Nabucodonosor era el rey de toda esa región, de un poblado imponente, importante, que controlaba todo, no era cualquier persona, ¿verdad? Y entonces en Daniel también buscamos cómo Daniel tenía esta posición, ¿verdad? Y esta confianza que Nabucodonosor, que es una historia maravillosa también, Nabucodonosor, pues le tuvo mucha confianza, y entonces él lo ascendió y lo ponía ya de su lado para tomar las decisiones inclusive de la nación, ¿no? Entonces en el libro de Daniel vamos a ver en el capítulo 4, en el 8 vamos a leer, dice, hasta que entró Daniel delante de mí, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, era el nombre que Nabucodonosor le cambió en la lengua, en el idioma que ellos hablaban, entendían, que era el nombre de un ídolo que tenían los babilonios. Pero él le cambió, ¿verdad? El nombre, pero hace referencia a Daniel. Dice, como el nombre de mi Dios y quien mora el espíritu de los dioses santos, conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, y encontramos aquí una palabra clave, que dice, jefe de los magos, ¿verdad? A él si seguimos leyendo, estudiando Daniel, a él lo pusieron como jefe de los magos, ¿verdad? Ya que he entendido que hay en ti espíritu de dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación, ¿verdad? Si seguimos leyendo más adelante, Daniel fue una persona de alto rango en Babilonia, y a él fue nombrado el jefe de los magos, ¿verdad? De todas las personas sabias, de todos los hombres sabios que Nabucodonosor llamaba para que le interpretara sus sueños, y ninguno lo pudo hacer, solamente Daniel, ¿verdad? Y empezó a ganar la confianza del rey Nabucodonosor, ¿no? Otra parte donde podemos encontrar en Daniel es en Daniel 9, en los versículos 24 y 27, que es donde está la profecía, ¿verdad? Donde él hace la oración por el pueblo de Israel y donde él ve que se estaba cumpliendo la profecía de las semanas. Y Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, ¿verdad? Y podemos seguir leyendo, que es toda la profecía. Cuando dice el Mesías príncipe, se refiere al Señor Jesucristo, ¿verdad? Otra parte de la Biblia donde podemos encontrar es en el libro de Números, ¿verdad? Hay un profeta que se llama Balaam, que es un profeta que usó Dios, es un profeta pagano, pero Dios lo usó. Y también en el libro de Números, en el capítulo 24, encontramos información al respecto. Libro de Números, capítulo 24. Versículo 17,
¿verdad? Es la profecía de Balaam. Si usted la quiere leer completa, empieza desde el versículo 10 y dice en el 17: lo veré más ahora, lo miraré, mas no de cerca. Y dice, saldrá, ¿qué dice, hermanos? Estrella en mayúscula de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set, etcétera, etcétera, ¿verdad? Está hablando del control del pueblo de Israel sobre la tierra prometida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero podemos encontrar información. Sin embargo, estos que les acabo de compartir son como que los más directos que podemos apuntar, que estos magos del Oriente tenían acceso y tenían conocimiento a todo esto que está sucediendo, ¿verdad? Y ellos fueron diligentes, diligentes. Pero ¿por qué creen ustedes que ellos fueron diligentes para encontrar a Jesús? Muy simple de contestar. Por la misma manera que hoy en día cada ser humano debe de ser diligente para encontrar a Jesús. Porque Jesucristo es una promesa, hermanos. La historia de la Navidad es una historia tan hermosa que es de un niño que nació para morir. Esa es la Navidad. Un niño que nació para morir por los pecados de la humanidad. Es el acto de amor más grande que existe. No hay otro. Dios mismo lo dice. ¿Qué es la Navidad, hermanos? Y ustedes lo pueden repetir conmigo. Porque de tal manera, ¿los escucho? A ver. Amó Dios al mundo. Muy bien. Yo no lo escuché fuerte y claro, pero yo entiendo y espero que quede claro en cada uno de nosotros, porque esa es la Navidad. Y está bien, hermanos, que nos preparemos para celebrar. No tiene nada de malo, absolutamente nada, que pongamos foquitos, luces, adornos, decoraciones, árboles, que nos preparemos con ropa, que nos preparemos con una cena, con platitos, que compartir postre, fiestas, reuniones, posadas, que hablemos a nuestros familiares, que participemos en la piñata, que viajemos, que disfrutemos. No tiene nada de malo. Tenemos la libertad de hacerlo, gloria a Dios. Pero no nos olvidemos que esa libertad nos las dio el mismo protagonista de la Navidad. Y no es que vamos a caer en un fanatismo, ¿verdad? Porque de pronto nos dicen, esos cristianos son muy fanáticos, no, son muy aburridos, no dejan. No, hermanos, no, no es fanatismo. Es que, como dice la misma palabra en Juan 3, más adelante, dice, y la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron más las tinieblas. Y hoy en día esto sucede, hermanos. Sucede que muchas personas no quieren saber de Cristo, pero sí quieren de la Navidad de la mercadotecnia. No quieren hacer sacrificios en su vida, pero sí quieren todos los beneficios de la Navidad de la mercadotecnia. Y la Navidad no es esa. La Navidad es que un niño nació para morir. Esa es la Navidad. Pero no hay que estar melancólicos, porque ese niño que nació para morir, hoy está vivo, convertido en Rey de Reyes, en un hombre que está sentado a la diestra del Padre. Y también nos ha dicho en su palabra que Él que volverá. Si aquí vemos en las Escrituras que Dios puso una estrella, que Dios puso profecías, que puso profetas, y que unos magos del Oriente, y me encanta enfatizarlo, no era el pueblo de Israel, unos magos del Oriente estaban buscándolo diligentemente para salvación, para adorarle. Tenemos el conocimiento para hacerlo. Y vemos que ellos buscaban la estrella, y la estrella, ¿qué hizo esta estrella? La estrella los guió.
y les mostró el lugar donde estaba, ¿verdad? Dice que lo encontraron en la casa, entonces podemos nosotros ahí ver más o menos que no llegaron, como nos muestra los pesebres, ¿verdad? Que estaban en el pesebre y ellos estaban ahí a un ladito. No importa, es muy bonito los pesebres. Pongan los pesebres, compartan los pesebres, porque es la Biblia que podemos ver en estas decoraciones y podemos usarlo para edificar a otras personas, ¿no? Dice que estaban, encontramos información, ver que ya había pasado el tiempo de la purificación de María. ¿Esto qué quiere decir? Que había pasado la cuarentena de María y ya estaba obviamente en su casa. A ellos llegaron a visitar a Jesucristo en su casa, ya estaban ahí acomodaditos, ¿verdad? Y llegaron a adorarle. Y al ofrecerle estos presentes, estos regalos, no solamente llegaron a adorarle, hermanos, sino que es que estaban reconociendo, porque además dice que se postraron. Entonces estaban creyendo, hermanos, estaban postrándose, reconociendo que es el Salvador del mundo. Y estaban depositando su fe. Y no tenemos más información, pero a mí me fascina poder pensar cómo estos magos habrán seguido la vida de Jesucristo tan de cerca. Yo, hermanos, no me hubiera despegado, le hubiera dicho, María, te ayudo con los pañales, te ayudo con las mamilas, te ayudo, dale José, yo te ayudo a barrer, pero déjame estar aquí, no me quiero mover un segundo. Y hoy en día, todos nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo, de un Jesús vivo, ¿verdad? Quien hemos confesado como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y aunque el regalo que Él quiere de nosotros es uno nada más, nuestro corazón, nuestra obediencia, nuestra fe, creer que lo que está escrito en la palabra es cierto y que Él volverá algún día. Esta historia es maravillosa y tenemos muchas más historias en la Biblia, tenemos relatos en la Biblia, ¿verdad? Porque historias pueden ser muchas, como la que nos pueden contar, ¿verdad? Que si nosotros preguntamos en la calle, oye, ¿y cuáles eran los 3 animales de los Reyes Magos? Y todos van a contestar, yo, un caballo, un elefante, un camello. Y la Biblia no dice nada de eso, ¿no? Entonces la tradición y las culturas empiezan a poner de su cosecha y nosotros tenemos que quitar todo eso porque lo importante es lo que está en donde, hermanos, en la Biblia. Tenemos que creer lo que dice la Biblia. ¿Ok? Muy importante eso. Y una pregunta ya para terminar. ¿Será que hoy en día exista estrellas para guiar a Jesucristo? ¿Habrá estrellas? ¿Podíamos encontrar estrellas para guiar a Jesucristo? A ver, a ver si ustedes hacen la misma conjetura que yo. Vamos a ir al libro de Génesis. Génesis 22, 17. En Génesis 22, 17 dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, ¿verdad? Esa es una promesa de Dios a Abraham, que su descendencia la iba a multiplicar muchísimo. ¿De qué cantidad? Como las estrellas, muchísimas, como la arena del mar, cada granito, muchísimos, no hay números, ¿verdad? Otro es el mismo Daniel. Vamos a regresar a Daniel. Daniel 12. Están muy pegaditas mis hojas. Daniel 12,
versículo 3. Sí llego, hermano, sí llego, sí llego. Dice, los entendidos, vamos a poner mucha atención a este versículo, dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, repitan conmigo, como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Verdad? Aquí está hablando Daniel del final de los tiempos y dice que los entendidos resplandecerán. Los entendidos habla de todos aquellos que entendemos el Evangelio, los que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo. Somos los entendidos, pero además, ¿qué más hacemos, hermanos? Dice, y los que enseñan la justicia, la justificación. ¿Cómo puedes ser justificado de tus pecados y entrar al cielo? ¿Verdad? Los justificados, ellos son como las estrellas, ¿verdad? Y por último vamos a Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 15. Y dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, ¿verdad? Y Pablo le estaba diciendo a los Filipos, ustedes tienen que resplandecer, ustedes que saben el Evangelio, ustedes que conocen la verdad, ustedes que están en medio de esta generación maligna, brillen. Entonces, hermanos, sí hay estrellas que hoy existen para guiar a la humanidad a Jesucristo, y somos nosotros. Somos la iglesia de Jesucristo. Somos los discípulos de Jesucristo. Somos los hijos de Dios, que somos actualmente las estrellas para guiar a otros. La confrontación, hermanos, es, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos brillando para guiar a Cristo, a la humanidad perversa? Estamos brillando con la luz del Evangelio a través de nuestro testimonio a toda la humanidad que está en tinieblas. Estamos haciendo ese trabajo. Estamos aprovechando en estas fiestas que todos están celebrando para compartir el motivo de estas fiestas y del por qué hacemos todo lo que hacemos. ¿Por qué estamos dando regalos? ¿Por qué estamos celebrando el cumpleaños de Jesucristo? ¿Por qué preparamos una cena? ¿Por qué nos vestimos de gala? ¿Por qué inclusive recibimos más dinero muchas veces para hacer esas cosas? Compartamos, hermanos. Compartamos con todas aquellas personas que posiblemente no lo tengan tan claro como nosotros. Y yo hace algunos años tampoco lo tenía tan claro. Hasta que me dio Dios la gracia de poder comprender y de poderlo compartir. Este mensaje, hermanos, lo compartí hace 10 años en otra iglesia en Cauquel. Y a partir de ese momento, la Navidad tomó otro sentido completamente en mi vida. A mí no me gustaba la Navidad. Es una fecha que me trae muy malos recuerdos, muy malas actividades, me pone melancólico, me pone triste, ¿no? ¿Por qué? Porque era una persona yo materialista antes. Pero después de conocer al Señor Jesucristo, entonces dije, esta es la Navidad. Es la historia de un niño que nació para morir por mí. Pero ahora es distinto, porque ahora yo puedo ir
por la calle haciendo lo mismo, celebrando, disfrutando, organizando una cena para el 24 y para el 25 el recalentado, porque es muy importante el recalentado, claro, ¿verdad? Pero con un enfoque. Es el Señor Jesucristo que debo de reflejar. Esa estrella que yo tengo en mi árbol, porque yo tengo un árbol en la casa de ustedes, hermanos, es la estrella, es la protagonista, es el protagonista de todo lo que estamos haciendo. Y todos los foquitos que tenemos es para hacer la luz al mundo. Entonces, hermanos, un árbol de Navidad también puede tener un significado espiritual si guiamos a las personas a Cristo. No es manipular a la gente, es informarles de lo que existe, ¿verdad? Ahorita por falta de tiempo, yo creo, pastor, que ya, porque se paró mi teléfono, qué raro, voy así sigue, ¿no? No lo podemos leer, pero ustedes lo pueden leer en Lucas, en Mateo 1 y 2, donde nos dicen, ¿verdad? Y estaba en aquel entonces y las huestes celestiales. Las huestes, hermanos, significan los ejércitos celestiales, los ejércitos de Dios. Y yo indagué, y un ejército está compuesto de más de 300,000 soldados. Entonces, imagínense al mismo tiempo escuchar, no 300,000, pero 100,000 ángeles que decían en ese momento, gloria a Dios, gloria a Dios. Imagínense, si yo he acompañado a mi esposa a algunos conciertos y 20 personas en el coro cantan un himno y te erizas y te emocionas, ¿verdad? Y te conmueves. Imagínense haber escuchado 100,000 ángeles. Sin embargo, algún día, hermanos, vamos a escuchar más de 100,000 ángeles. Y nosotros vamos a estar también ahí presentes haciendo lo mismo, diciendo gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios, paz en la tierra, buena voluntad con los hombres, ¿verdad? Porque la voluntad de Dios es buena y perfecta. Pero si tú estás acá y es primera vez que escuchas algo así, para estar en ese momento, en ese canto, necesitas hacer lo mismo que hicieron los magos, que es postrarte delante del niño, delante del Jesús que nació para morir por ti, para que Dios perdone todos tus pecados de una sola vez y te dé un lugar en los cielos y también cantes gloria a Dios, gloria a Dios. Pero no puedes hacerlo por ti mismo. Únicamente lo puedes hacer si reconoces y te postras y adoras al Mesías, al Cristo, a Jesucristo, al Hijo de Dios, único, que está hoy en día sentado a la diestra del Padre. ¿Cómo yo sé eso, hermanos? Porque una estrella un día me lo dijo y me llevó a Él, aquí, en la Biblia. Y a partir de eso, aunque muchas veces puedo ser una persona horrible, siempre digo, perdón, Señor, voy a ser esa estrella que un día llegó a mí también para guiar a otros a tu Hijo Jesucristo. ¿Ok? Vamos a orar, hermanos. ¿Te gustaría saber si tienes un lugar seguro en los cielos? Yo quiero decirte que en la Biblia Dios nos dice que Él quiere que sepamos cómo tener un lugar seguro en el cielo cuando morimos. Yo te quiero explicar con la Biblia cómo puedo tener esa seguridad, porque al final todos vamos a morir. Con la Biblia, estrictamente con la Biblia, yo te quiero llevar paso a paso cómo puedes tú tener esa seguridad de la salvación de tu alma y la vida eterna. Y para ello voy a ir al libro de Romanos. El libro de Romanos, en el capítulo 3,
En el versículo 23 dice así la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo primero, yo necesito estar de acuerdo con Dios en que soy pecador. Si yo no estoy de acuerdo con Dios en que soy un pecador, no hay manera que yo me pueda salvar. Necesito reconocerme ante Dios en la situación en la que estoy. Tengo una conciencia. Todos tenemos una conciencia, sabemos lo que es malo, lo que es bueno. Sabemos que somos pecadores cuando somos honestos. Y es lo primero. Primer paso, me reconozco pecador ante Dios. Ahora quiero decirte algo. Dios es un Dios santo. Es un Dios santo que tiene que juzgar el pecado. Él nos ama, pero tiene que juzgar el pecado. No lo puede dejar así. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me quiero detener en esta primera parte del versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Bueno, ¿a qué muerte se refiere? ¿Será que yo me muero y todo terminó ahí? No está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. Y para ello te quiero llevar al libro de Hebreos 9:27. En este versículo dice la palabra: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Después de que morimos hay un juicio, o al cielo, o al infierno. Entonces, ¿a qué muerte se refiere? Regresando a Romanos 6:23, cuando dice, porque la paga del pecado es muerte. Ya vimos que después de que muera hay un juicio. ¿A qué muerte se refiere? A la muerte segunda. Y para ello, vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 8, dice así la palabra de Dios: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda. Dice todos los mentirosos. ¿Has mentido alguna vez? Yo sí. Yo creo que todos hemos mentido. Una mentira es suficiente para que Dios nos condene en el infierno. No podemos salvarnos por nuestro propio pie. Hemos estado en religiones y nos han enseñado que debemos de salvarnos por nuestras obras, por nuestro comportamiento. Pero la Biblia no enseña eso. Nadie se puede salvar por sus propias obras. Dice en Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Eso dice Efesios 8:9. Nadie se salva por sus obras, porque todos somos pecadores. Entonces, ¿cómo me salvo en la vida? Ya entendí que soy pecador. Ya entendí que Dios tiene que juzgar el pecado. Ya entendí cómo, en una muerte segunda, lago que arde con fuego y azufre. Pero ¿sabes una cosa? Dios hizo un plan para salvarnos. Precioso. ¿Sabes cómo? En Cristo Jesús. Dice Romanos 5:8, dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mira lo que dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que me salva en la Biblia es creerle a Dios. Necesito la fe. ¿Y cuál fe? Cristo es Dios. Cristo, que es Dios, vino a la tierra, tomó una forma humana de hombre, perfecto, sin pecado, y paga la cuenta que yo no puedo pagar. Nadie podemos pagar. Jesús vino hecho hombre, siendo Dios, y va a la cruz a ser castigado, derramando su sangre y resucitando el tercer día. Ese es el plan que hizo Dios para salvarnos. Es la manera que tengo de reconciliarme con Dios, aceptando el regalo que Dios puso, que Cristo vino a la tierra siendo Dios y sin cometer ningún pecado, es castigado, muere y resucita. La salvación en la Biblia es que tú creas que esa obra de amor que hizo Dios es lo que te puede salvar. ¿Sabes? Ninguna religión te salva. Te salva lo que Dios hizo en Jesucristo.
pagar nuestra cuenta. La única manera que yo tengo para reconciliarme con Dios es estar de acuerdo en lo que Él hizo. Y quiero decirte cómo puedes tú recibir el regalo de la vida eterna. Necesitas creer. Necesitas creer que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para que tú te puedas salvar. Sin meter tus obras. No podemos hacer nada para salvarnos. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Somos pecadores y lo vamos a seguir siendo. Dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Él te dice en la palabra, serás salvo si crees en tu corazón. El versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay dos cosas que necesito para tener la salvación. Creer con todo mi corazón para justicia. ¿Qué debo creer? Que lo que hizo Jesús es suficiente. Debo creer que no son mis obras las que me salvan, sino lo que Él hizo en la cruz. Debo creer que es la única manera que yo tengo de reconciliarme con Dios, que Él ha pagado mi cuenta en la cruz, con su muerte y su resurrección. Creer con todo mi corazón. ¿Y qué es creer con todo mi corazón? Con todo mi pensamiento, mis sentimientos, con mi voluntad. Es suficiente para que yo tenga perdón. Lo que tú hiciste, Señor, en la cruz. Y hacerlo tu Señor. La palabra Señor en la Biblia se traduce autoridad soberana. Para que tú tengas salvación, tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón como tu autoridad soberana, tu Señor. Por eso dice, ¿verdad? El versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo me puedo salvar? Tengo que invocar a Cristo. Tengo que estar de acuerdo con Él en que yo soy pecador y necesito su perdón. Necesito reconciliarme con Dios por lo que Él hizo en la cruz. No tengo otra forma de salvarme bíblicamente. Donde tú te encuentres, si tú crees que esto es la verdad, tú le puedes pedir a Cristo que te perdone, que sea tu Señor. En una oración sencilla, donde tú te encuentres, manejando, te puedes parar a un lado, en tu casa, al lado, en tu cama, en una silla. Tienes que invocarle a Cristo. Yo te puedo guiar en una oración si tú crees esto. Puedes orar así. Jesús, te pido que me perdones. Reconozco que soy un pecador, pero creo que tú me has perdonado con tu obra de amor en la cruz. Te doy gracias por la vida eterna, Jesús. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si tú haces esa oración con todo tu corazón, esa es tu salvación. No puedes hacer otra cosa más que aceptar lo que Dios ha hecho para salvarte. Quiero leerte este último versículo aquí en el libro de 1 de Juan 5:12. Dice así la palabra: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Necesito al Hijo para tener la vida. ¿Y cómo? Ya vimos cómo. Invocándole con nuestra boca que nos perdone. Espero de todo corazón que tú ores y le pidas a Cristo que sea tu Señor. Gracias.